Nos acompaña a esta hora Mauricio Pozo, ministro de Finanzas. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes, Gisela, a la orden. Ministro, usted dijo en Twitter, para hablar sobre este tema primero, que confía en que la decisión del BIES sea la correcta y recordó que la construcción es uno de los sectores que más empleo genera en el país. ¿Ha recibido ya alguna respuesta oficial del BIES sobre el pedido de no incrementar las tasas de interés de los créditos hipotecarios? Bueno, primero señalar que la institución IES y el BIES como tal son instituciones autónomas, son instituciones que tienen que tomar sus propias acciones y en ese sentido, a pesar de la jefatura del programa económico, digamos así, hay que respetar los canales adecuados. El que tiene que decidir sobre esto es el seguro y hay un directorio que tiene que finalmente ratificar este tipo de acciones. Por esa razón es que lo que se ha dicho es que el directorio se reúna o la instancia que corresponda se reúna, a pesar de que nosotros tenemos un delegado ahí, y tome una decisión respecto a este tema, porque nos parece que no es el momento. La coyuntura económica en este momento muestra un país que está tratando de salir de la recesión del año pasado, y en esas circunstancias hacer ajustes de las tasas hacia arriba no me parece oportuno. ¿Está usted diciendo, ministro, que esta medida se enteró Finanzas al mismo tiempo que nos enteramos el público en general? Es decir, ¿en esa decisión no interviene el Ejecutivo? No, sí participamos nosotros, pero no somos los únicos, digamos así. Ya. Hay otros actores que toman la decisión y por esa razón nosotros hemos dado nuestra opinión como ministerio. Ya. Pero lo de fondo es que en este momento hacer un ajuste de tasa en una coyuntura que estamos tratando de que esto se reactive y en un sector que tiene múltiples lazos con otras actividades como el sector de la construcción, que es el sector que estaba más vinculado con el crédito hipotecario, no nos parecía que era el momento adecuado. En economía usted tiene que guardar 3 principios básicos: la dirección de la medida, la profundidad y la oportunidad. Yo creo que en este momento no era oportuno tomar una decisión de esta naturaleza y por eso enviamos el mensaje. Estamos esperando que se reúne el directorio y decida una reversión de la decisión. Pero según el BIES, esta sería una decisión técnica, el subir la tasa de interés de 5.99% a 6.70% para el segmento de viviendas populares, lo dijo Diego Burneo. Es más, explicó, y lo digo textualmente: no podemos seguir dando créditos a una tasa más baja que la tasa actuarial recomendada por los estudios actuariales, que han determinado una tasa mínima de 6.25% en términos netos, y explicó que prestar al 5.99% afecta al balance actuarial de los fondos administrados por el BIES. Esa explicación parecería muy lógica, aunque lo que usted dice también es cierto. Es un momento muy difícil para los ecuatorianos y más aún para este sector. A ver, aquí hay que incorporar, yo le diría, al menos 2 principios. El primero es que usted utiliza los instrumentos numéricos, en este caso el cálculo actuarial, para ayudarse a tomar una decisión, no necesariamente para tomar exactamente la decisión que le dice el estudio. Es decir, lo que les dice el estudio es: si usted toma esta decisión va a afectar hacia adelante el nivel actuarial y equilibrio actuarial del seguro. Como en la oportunidad hay un problema por la razón que expliqué, no topemos ese instrumento llamado tasa de interés, pero topemos otro que me ayude a compensar el equilibrio actuarial. Entonces, lo que le quiero decir es que no porque un estudio diga esto, yo tengo que hacer exactamente lo que dice el estudio. Tengo que utilizar esa información, ver qué otras opciones tengo y sobre esa base tomar una decisión. Es decir, podrían haber otras alternativas, ¿no? Tienen que buscarse otras alternativas, porque el estudio actuarial no le incorpora a usted el momento de actividad económica. Lo que le hace es incorporarle los principios de estimación hacia adelante, pero no está metido ahí el impacto de la pandemia por el periodo en el que estamos viviendo. Puede ser que esto sea viable en un tiempo más, en un periodo posterior, pero este momento me parece que no es el adecuado para tomar una decisión de esa naturaleza.
Ministro, hablemos un poco de las finanzas del país y cómo quedan para el próximo gobierno. Según el mismo Ministerio de Finanzas, la deuda pública subió de 48.541 millones de dólares a 63.026 millones entre marzo de 2017 y el mismo mes del 2021. Esto significa que en los últimos 4 años, que coinciden con el gobierno de Lenín Moreno, la deuda se expandió en 14.485 millones de dólares. ¿Qué opciones tiene el siguiente gobierno para reestructurar la deuda pública y la situación de las finanzas del país? A ver, creo que hay que de alguna manera ejemplificar mejor estos números. Fíjese, efectivamente hay un incremento de la deuda en la cifra que usted anota, pero en primer lugar la estructura de la deuda es diferente. Es decir, ya no es una deuda de plazo corto mayoritariamente y con tasas de interés altas, es una deuda mayoritariamente a plazos más largos y a tasas de interés menores. ¿Qué significa eso? Que el esfuerzo fiscal de cada año es menor. Es como que a usted le bajen la cuota que pagaba por un préstamo X, que antes pagaba $1,000 y ahora va a pagar $600. Va a seguir pagando, capaz de un poco más, pero como debe a plazo más largo y a tasa de interés menor le ayuda, porque usted ahora ya puede utilizar parte de esa cuota para eso, para otros objetivos que son fundamentales o son emergentes. Entonces eso, en primer lugar, es importante. En segundo lugar... ¿Aló? Sí, le escuchamos, ministro. Le escuchamos. En segundo lugar... Eso se había ido la señal. No, en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que las operaciones hacia adelante tienen que tomar un punto de partida distinto, van a tomar un punto de partida distinto, porque ya se inició un proceso de reestructura de deuda. Ahora el 42% es deuda multilateral, antes cerca del 50% era deuda comercial. Entonces el punto de partida ahora es diferente, está mucho más, como le diría yo, con más espacio fiscal, con más oxígeno. Es decir, ¿no tendrá el siguiente gobierno que hacer más recortes en el aparataje estatal o sí? No, va a necesitar aumentar la deuda en una primera etapa, sí, pero está siguiendo una trayectoria, es decir, ya esto va en la trayectoria que está en el programa a una reducción del 40% en el 2032, es decir, existe esa trayectoria ya prefijada. Es decir, no hay que asustarse porque subió 14.000 o 13.000 millones la deuda. ¿Por qué? Por las razones que le acabo de citar. Además hay otro elemento que es absolutamente importante. Si usted mejora la realidad fiscal del país, usted tiene acceso a otras opciones, cosa que no lo tenía en el pasado y por eso el país se endeudó en las condiciones en que se endeudó. Y además, por último, todo esto viene de la mano de una política económica de derroche que incrementó el tamaño del Estado a tal magnitud que si no había el endeudamiento no se lo podía mantener. Y finalmente, Gisela, el año pasado fue un año terrible, el peor año de la historia económica del Ecuador. Si usted no compensaba la falta de plata que no recibió por la propia recesión o por la pandemia, para compensar el costo del tema de salud y las medidas adicionales compensatorias que se han adoptado, porque no tenía reservas internacionales, porque no tenía ahorros fiscales, tenía que recurrir a la comunidad internacional. Entonces era entendible que el país se endeude en un momento tan difícil como lo han hecho la gran mayoría de países, no es que es una excepción en el país en este caso. Ministro, justo sobre las medidas económicas que ha tenido que tomar el actual gobierno, hay críticas de ciertos sectores sociales. ¿Cómo considera usted que ha sido recibida su participación dentro del gobierno de Lenín Moreno que está por terminar? Bueno, fue un periodo de finalización de gobierno, que no es lo mismo cuando usted inicia un gobierno que tiene más espacio político, inclusive para tomar decisiones, pero se hizo lo que se debió hacer. Es decir, había que mantener el programa y profundizar las acciones, y eso nos permitió, por ejemplo, en virtud de lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, alcanzar el desembolso del Fondo Monetario de 2.000 millones en diciembre, y a los desembolsos del resto de multilaterales. 7.500 millones fue lo que se recibió el año pasado
de apoyo internacional, gracias a un buen manejo económico. Se introdujeron reformas, la ley de apoyo humanitario, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas. ¿Considera que el próximo ministro de Finanzas va a lograr aplicar políticas económicas con sentido social, como lo ha anunciado el presidente electo? Bueno, yo creo que tiene que hacerlo. Si usted hace bien las cosas, tienen sin duda un objetivo social. Las medidas de compensación social que se han introducido durante estos meses que yo he estado a cargo están a la vista de todos. Están totalmente ayudando al proceso de recuperación, y el siguiente ministro tendrá que tomar sus propias decisiones, obviamente, pero sí tratar de manejar en balance el tema económico con el tema social, que siempre hay que considerar. Ministro, se nos acabó el tiempo. Le agradezco muchísimo por haber atendido esta entrevista. Muchísimas gracias. Gisela, estoy siempre a la orden. A ustedes, gracias.